El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de las cuentas nacionales trimestrales del segundo trimestre del 2024. La presentación estará a cargo del jefe de la División Síntesis e Indicadores de Corto Plazo, Darío Ruiz Díaz. Muy buenos días a todos. Seguidamente la presentación de las cuentas nacionales trimestrales al cierre del segundo trimestre del 2024. La agenda de la presentación, en primer lugar, tenemos los principales resultados en términos agregados, los resultados por el enfoque de la oferta, por el enfoque de la demanda, las revisiones de cierres de trimestres anteriores, el comparativo regional y finalmente un resumen pormenorizado con las principales dinámicas observadas al cierre del segundo trimestre del 2024. El Producto Interno Bruto registró un crecimiento interanual del 4,8% en el segundo trimestre del 2024, tasa superior al 4,3% registrado en el trimestre anterior. Asimismo, el Producto Interno Bruto sin agricultura ni binacionales también mostró un crecimiento interanual del 6,9%, superior también al 5,5% registrado en el trimestre anterior. Estos resultados desde el enfoque de la oferta se explican principalmente por los desempeños positivos registrados en los servicios, las manufacturas, la construcción, la ganadería y en menor medida la agricultura. Sin embargo, cabe mencionar también el resultado negativo de la generación de energía eléctrica que atenuó el desempeño favorable de la actividad económica en el trimestre. Desde la perspectiva del gasto, los componentes con incidencias positivas han sido el consumo privado, la formación bruta de capital fijo y el consumo del gobierno. En términos desestacionalizados, el Producto Interno Bruto al cierre del segundo trimestre del 2024 se ubicó 11,3% superior por encima del nivel de referencia prepandémico 2019 Q4. Asimismo, para el indicador del Producto Interno Bruto sin agricultura ni binacionales, también se sitúa 14,2% por encima del nivel de referencia prepandémico. En términos acumulados, con estos cierres al segundo trimestre, encontramos un crecimiento acumulado para el Producto Interno Bruto total del 4,6%. Asimismo, para el Producto Interno Bruto sin agricultura ni binacionales, el crecimiento acumulado al cierre del semestre del 2024 es del 6,2%. Los resultados por el enfoque de la oferta. En primer lugar, tenemos los resultados de la agricultura conforme a las últimas actualizaciones proveídas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. La actividad mostró un crecimiento interanual del 1%. Este resultado se explica por los mayores niveles de producción estimados para la soja, el trigo, arroz, caña de azúcar, algodón, poroto, canola y yerba mate. No obstante, cabe mencionar también las previsiones de una retracción para la producción de maíz. En segundo lugar, tenemos la actividad ganadería, forestal, pesca y minería con un crecimiento en el trimestre del 5,4%. La ganadería verificó un desenvolvimiento interanual favorable explicado por los mayores niveles de faenamiento de bovinos, aves, cerdo y también por la mayor producción de leche cruda y huevos. Cabe mencionar también que en el trimestre también las actividades de forestal, pesca y minería mostraron resultados positivos. Asimismo, la actividad manufacturera en el segundo trimestre del 2024 también con un crecimiento del 5,8%. Las actividades manufactureras que incidieron positivamente en el resultado interanual fueron la producción de carnes, lácteos, molinerías y panaderías, bebidas y tabaco, textiles y prendas de vestir,
cueros y calzados, químicos, madera, maquinarias y equipos, productos metálicos y fabricación de minerales no metálicos. No obstante, este resultado positivo fue atenuado por las variaciones negativas registradas en la producción de aceite, azúcar, papel y productos de papel y metales comunes. La actividad de electricidad y agua, que incluye la generación de energía eléctrica de parte de las binacionales, mostró en el segundo trimestre una caída del 8,6%. En tal sentido, la generación de energía eléctrica de las binacionales mostró de vuelta una caída interanual en el segundo trimestre, explicada fundamentalmente por el menor caudal hídrico del río Paraná con relación a igual periodo del año anterior. No obstante, cabe resaltar también que la distribución de energía eléctrica continuó verificando un comportamiento interanual favorable en el presente trimestre. El sector de la construcción, después de 8 trimestres consecutivos, mostró un repunte del 4,7%. Este comportamiento estuvo influenciado por el mayor ritmo de ejecución de las obras tanto privadas como públicas. En tal sentido, se ha observado una recuperación en la demanda de los principales insumos empleados por el sector, sobre todo la parte vinculada a la producción nacional. Seguidamente, la actividad de servicio registró un crecimiento interanual del 6,2%. El comportamiento interanual se explica por los desempeños positivos en la actividad comercial, los servicios de intermediación financiera, servicios a las empresas, restaurantes y hoteles, servicios de transporte, servicios a los hogares y los servicios gubernamentales. Sin embargo, también mencionar que mostraron resultados negativos las telecomunicaciones y los servicios de información. Los impuestos a los productos de vuelta con una dinámica importante en el segundo trimestre, mostrando un incremento del 10,5%, explicado por las mayores recaudaciones en la parte del impuesto al valor agregado, el selectivo al consumo y los derechos de importación. Con estos resultados, entonces, en términos agregados, el Producto Interno Bruto creciendo a una tasa del 4,8% y el Producto Interno Bruto sin agricultura ni binacionales creciendo a una tasa del 6,9%. En términos de estructura y con estos resultados al cierre del segundo trimestre del 2024, el Producto Interno Bruto se distribuye de la siguiente manera: los servicios representando una participación del 49,3%, las manufacturas 19,3%, los impuestos a los productos con una participación del 7,7%, la agricultura 7,1%, la construcción 6,8%, la actividad electricidad y agua con una participación del 6,4% y finalmente la actividad ganadería, forestal, pesca y minería con una participación en el trimestre del 3,5%. En términos de incidencia, el crecimiento del 4,8% se explica principalmente por los servicios con una contribución positiva de 3 puntos porcentuales, seguida por las manufacturas incidiendo 1,1 punto porcentual, los impuestos a los productos 0,8 puntos porcentuales, la construcción también incidiendo de manera ya positiva en este trimestre, incidiendo 0,3 puntos porcentuales, la actividad ganadería, forestal, pesca y minería 0,2, la agricultura 0,1 y finalmente la contribución negativa del 0,6 puntos porcentuales de la actividad electricidad y agua. Indicadores sectoriales dan cuenta de un crecimiento del 8,8%
en el índice de ganado vacuno, explicado por los mayores niveles de faenamiento tanto en la parte de frigoríficos como en la parte de mataderos. Asimismo, la importación de asfalto vinculado con el sector de la construcción presentó un crecimiento interanual en el segundo trimestre del 2024, un incremento del 52,3%. Y como ya mencionamos anteriormente, la generación de energía eléctrica de las binacionales presentó una retracción del 29,1% en el segundo trimestre del 2024. Con estos resultados, en términos agregados, tenemos que la agricultura acumula un leve crecimiento del 0,6%, la actividad ganadería, forestal, pesca y minería un incremento del 5,1%, las manufacturas 5,6%, electricidad y agua combinacionales con una retracción del 3,7%, la actividad de la construcción con un crecimiento del 1,2%, los servicios creciendo a una tasa del 5,6%, los impuestos a los productos con un crecimiento del 11,4%. En términos agregados, al cierre de este primer semestre del 2024, el Producto Interno Bruto total creciendo a una tasa del 4,6% y el Producto Interno Bruto sin agricultura ni binacionales a una tasa del 6,2%. Los resultados por el enfoque de la demanda. En primer lugar, tenemos un crecimiento del 6,1% para el consumo total, que se explica por sus dos componentes, el consumo privado creciendo a una tasa del 5,3% y el consumo del gobierno creciendo a una tasa del 10,4%. Este último explicado por los aumentos registrados en el componente de remuneraciones y la mayor adquisición de bienes y servicios. A su vez, la formación bruta de capital fijo mostrando un crecimiento por segundo trimestre consecutivo del 8,6%. La dinámica del comercio exterior dan cuenta de vuelta de un crecimiento del 8,6% de las exportaciones de bienes y servicios, así también el crecimiento importante de las importaciones en este segundo trimestre, registrando un incremento del 14,1%. En términos de estructura por el lado de la demanda, el 65,6% del PIB lo representa el consumo privado, el 21,6% la formación bruta de capital fijo. En tercer lugar tenemos el consumo de gobierno con una participación del 11,8%, las exportaciones netas con una participación del 2,9% y en este trimestre la variación de existencia con una participación negativa del 1,9%. El crecimiento interanual del PIB del 4,8% por el lado de la demanda se explica en primer lugar por la contribución positiva del consumo privado en 3,5 puntos porcentuales, seguidamente la formación bruta de capital con una incidencia favorable de 1,8 puntos porcentuales, el consumo del gobierno contribuyendo favorablemente con una incidencia del 1,2 puntos porcentuales y finalmente en este trimestre las exportaciones netas inciden de manera negativa en 1,6 puntos porcentuales. Por componentes, por el lado de la demanda, como ya mencionamos, el consumo privado continúa expandiéndose, mostrando nuevamente un crecimiento interanual del 5,3% al cierre del segundo trimestre del 2024. Este desempeño favorable se explica en primer lugar por los servicios, donde se observaron crecimientos en el consumo de energía eléctrica y agua, servicios a los hogares, servicios inmobiliarios, telecomunicaciones y servicios de información, así como crecimientos también en la parte de restaurantes y hoteles y servicios de transporte. En segundo lugar, tenemos la contribución positiva de los bienes no durables, donde resaltan los crecimientos verificados en la parte de alimentos, bebidas, productos químicos, farmacéuticos y en la parte de combustibles. La contribución también positiva en este trimestre de los bienes durables, donde
se observaron dinámicas favorables en la parte de electrodomésticos y electrónica, vehículos automotores y muebles para el hogar. Y finalmente, y en menor medida, los bienes semidurables, donde se verificaron crecimientos en la parte de textiles y prendas de vestir, productos de papel y cueros y calzado. El indicador de inversión en este trimestre con un crecimiento del 8,6%. Este resultado se explica por resultados favorables verificados en sus tres componentes principales, pero en primer lugar tenemos la contribución positiva de la parte de maquinarias, equipos y vehículos automotores. En segundo lugar, las inversiones en construcción y en menor medida el componente de productos metálicos y otros. Los datos de comercio exterior dan cuenta de que las exportaciones de bienes y servicios crecieron en términos interanuales en 8,6%. Este crecimiento se explica principalmente por los aumentos registrados en soja, maíz, trigo, bebidas y tabaco. En tanto, se registraron caídas en las exportaciones de electricidad y carne. Indicadores puntuales dan cuenta justamente de un crecimiento en las exportaciones de trigo de 179,2%, las exportaciones de maíz creciendo a una tasa del 59,5% en el segundo trimestre, la soja con un incremento del 38,2%, la parte de aceite de soja con un incremento del 5,1%. No obstante, mencionar la caída leve que registró la exportación en toneladas de la carne bovina, que cae menos 0,4%, y la exportación de electricidad con una retracción del 56,8%. Las importaciones de bienes y servicios de vuelta con una dinámica muy favorable en este segundo trimestre, creciendo a una tasa del 14,1%, resultado que se explica por los incrementos en las importaciones de combustibles y lubricantes, productos químicos, farmacéuticos y la parte de maquinaria y equipo. En tanto, se registraron caídas en las importaciones de servicio. Indicadores puntuales de las importaciones dan cuenta de un crecimiento de vuelta importante en este segundo trimestre de la parte de maquinarias, aparatos y motores con un aumento interanual del 22,4%. Asimismo, las importaciones de combustibles y lubricantes también en este segundo trimestre del 2024 con un incremento del 36,9%. En términos acumulados por el lado de la demanda, entonces los resultados quedarían de la siguiente manera. El consumo total con un crecimiento del 5,4%, explicado por el consumo privado con una dinámica favorable del 5,1%, el consumo del gobierno creciendo a una tasa del 7,4%, la formación bruta de capital fijo creciendo a una tasa del 6,1% y el comercio exterior, en este caso también con dinámica favorable, las exportaciones con un aumento del 8,1% y las importaciones con un crecimiento del 9,9%. Como ya mencioné anteriormente también, con estos resultados el Producto Interno Bruto acumula un crecimiento al cierre del primer semestre del 2024, un crecimiento del 4,6%. En este trimestre se hicieron algunas actualizaciones en los datos, sobre todo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, referente a la actividad agrícola, pero en términos agregados siguen quedando los resultados que habíamos publicado el trimestre anterior. En este caso, un Producto Interno Bruto creciendo a una tasa del 4,3% y el segundo trimestre, lo que ya mencionamos, un crecimiento del 4,8%, revisiones menores. Los resultados de la región dan cuenta de que nuevamente en este segundo trimestre Paraguay está encabezando el crecimiento regional con una tasa del 4,8%, seguido por Uruguay creciendo a una tasa del 3,8%. En tercer lugar le tenemos a Perú con un crecimiento del 3,6%, Brasil a una tasa del 3,3%, Colombia con un crecimiento del 2,1%, Chile con un crecimiento del 1,6% y finalmente la economía argentina con una retracción del 1,7%. En términos acumulados, en lo que va del
del cierre del primer semestre del 2024, Paraguay, la economía paraguaya acumula un crecimiento del 4,6%, seguido de la economía brasileña con un crecimiento del 2,9%, Perú con un crecimiento acumulado del 2,5%, Uruguay con 2,2%, Chile 2%, Colombia 1,5% y finalmente lo de Argentina con una retracción acumulada al cierre del primer semestre del 3,4%. Seguidamente les dejamos a disposición de los lectores un resumen pormenorizado de los principales resultados y dinámicas observadas en el segundo trimestre del 2024.